¿Alguna vez te preguntaste cuál sería el volumen de helado que puede contener un cono de este? Yo también, y le hice la pregunta a ChatGPT y me respondió con la famosa fórmula del cono. Y es por eso que hoy les traigo una manera de demostrar el volumen de un cono con cálculo. Para empezar es importante situar un cono cuyo vértice coincida con el origen, de manera que éste se encuentra en el espacio 3D X, Y y Z. A partir de este punto es importante definir que este cono tiene un radio R y una altura H. De este cono vamos a escoger solamente una partecita, que vamos a darnos cuenta que es un cilindro. Exactamente este es el cilindro pequeño que vamos a escoger, que tiene como radio Y, o también puede ser X, porque podemos extraer esa partecita y darnos fácilmente cuenta de que el radio es Y o X, pero su espesor, digámoslo así, tiene solamente un diferencial de Z, es decir, es muy pequeño y como vemos coincide con el eje ortogonal Z, por lo tanto lo llamamos diferencial de Z. Es una pequeña porción del cono, que es una porción cilíndrica, pero con un espesor muy grande. Si recordamos por aquí, el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por sol. Aplicando ese concepto para nuestro cilindro, para nuestra pequeña porción de cilindro, tenemos que ese volumen es pi por y al cuadrado por diferencial de z. Observemos aquí que si nosotros trazamos una línea que pase en el plano YZ, obtendríamos una relación de que Z es igual a H entre R por Y, o que Y es igual a R entre H por Z, estableciendo una relación comparativa para hallar la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Reemplazando eso, obtendríamos que, como Y es R entre H por Z, tendríamos que el volumen de esa pequeña porción es pi por radio al cuadrado entre H al cuadrado por Z al cuadrado por diferencial de Z. Aquí es importante señalar que nos damos cuenta que para hallar el volumen de todo en este caso de todo el cono, tendríamos que sumar cada porción de cilindro que hemos escogido, cada porción. Y si vemos cada porción sumada, nos daría el volumen del cono, pero cada porción además varía de acuerdo a dónde se tome y varía de acuerdo a la posición Z donde se tome. En conclusión, para sumar todos tendríamos que sumarlo desde el cilindro que coincide con Z igual a 0 hasta el cilindro que coincide con Z igual a H. Por lo tanto hacemos eso, muchachos, que sería solamente la integral de 0 a H de todo ese volumen, pues, ¿no?, del cilindro. Aplicando la integral podríamos sacar todo lo que es constante hacia afuera e integrar solamente la parte. Finalmente tendríamos que esa integral es z al cubo entre 3, lo evaluamos de 0 hasta h porque es de donde queremos la suma. Y finalmente por aquí, tras resolver, nos queda que el volumen de ese cono es pi por radio al cuadrado por h entre 3, que es la famosa fórmula que hasta ChatGPT vimos que él usó.